con muchos defectos como la nuestra, hermanos. Pero aún así Dios mostró su misericordia en ellos y creo que también lo está mostrando con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar el estudio. Cierre sus ojitos y ore por mí, hermano. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú haces posible todas las cosas. Tú haces que las cosas sucedan, bendito Dios. En este momento ponemos nuestras vidas en tus manos. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está que lámpara es a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, bendito Dios. Escrito está que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Escrito está que es dulce más que la miel y que la que destila del panal. Escrito está que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos y que tu voz, Señor, sea escuchada en nuestros corazones y en nuestra conciencia, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Oró conmigo, hermano? ¿Oró por mí, hermano? ¿Sí? Bien. Capítulo 10, hermanos, versículo 1. ¿Está ahí conmigo? ¿Qué dice el encabezado de su Biblia, hermano? Amonestaciones contra la idolatría. Amonestaciones contra la idolatría. Dice el versículo 1, hermano, del capítulo 10, ¿está ahí conmigo? Porque no quiero, dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, ¿qué dice? Que ignoréis. Lo que el apóstol Pablo les está tratando de decir, que lo que viene, lo que va a escribir en los próximos renglones es algo muy importante. Pero al mismo tiempo, hermanos, lo que les va a decir, en realidad ellos ya lo saben. Y están sumamente familiarizados con lo que va a decir el apóstol Pablo, hermanos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo es un recordatorio de lo que sucedió en el Antiguo Testamento? Lo que le está tratando de decir, ustedes saben perfectamente lo que les voy a decir, lo que les voy a comentar, lo que voy a describir acerca de el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero que no se les olvide, ténganlo muy presente en sus mentes, porque eso va a ser de ejemplo para ustedes, para que no cometan los mismos errores que cometieron sus antiguos, que no lo cometan ustedes también. Entonces, cuando dice, hermanos, no quiero que ignoren lo que próximamente les voy a escribir. ¿Está ahí conmigo? Que ignoréis, ¿qué dice? Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. De aquí en adelante, hermano, va a relatar la historia del Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Salida. Va a relatar de la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Hermana Piñón, ¿cuántos años estuvieron esclavos en Egipto? 400 años estuvieron esclavos en Egipto. Entonces va a narrar la historia de la salida, que estuvieron bajo la nube. ¿Se acuerdan la nube que estaba sobre el tabernáculo, hermano? ¿Qué hacía la nube? Los guiaba por el desierto. Cuando estás en medio del desierto y no tienes un mapa, no tienes una brújula, no tienes dirección para dónde ir, estás en medio del desierto y para dónde queda norte, sur, este y oeste. Por ejemplo, si hoy en la actualidad nos dejan en algún lugar con el mapa, con el GPS, con una brújula, nos podemos guiar para dónde está norte, sur, este, oeste, oriente y poniente. Pero hermano, en medio del desierto, volteas a la izquierda y miras todo desierto. Volteas a la derecha y lo mismo. Volteas hacia atrás, hacia adelante y es todo desierto. ¿Para dónde le das? Entonces la columna de nube
principalmente los guiaba por el desierto. Cuando se movía la columna de nube, ¿qué hacía el pueblo hebreo? Levantaba todo el campamento, hermanos, y iba siguiendo aquella nube. Y también les daba sombra en el caluroso desierto. En el verano, a plena luz del día, a las 12 del mediodía, en un desierto, hermanos, es muy probable que una persona se muera por deshidratación. Entonces, ¿qué hacía la columna de nube? Les daba sombra. Entonces, tenía un compromiso muy específico, esa columna que los guiaba por el día. Y en la noche, hermano, ¿qué les guiaba en la noche? Una columna de fuego. ¿Y por qué una columna de fuego? Para iluminarnos, hermanos. Supongamos que se apagan todas las luces y quedamos completamente oscuros, pues ya más o menos sabemos a dónde están los pasillos y nos damos una idea más o menos por dónde vamos a caminar. Pero la persona que viene por primera vez y que no conoce el santuario, hermano, y todo oscuro, es muy probable que se pueda tropezar en algo o pueda golpearse en alguna de las bancas, hermanos. Entonces, ¿qué hacía la columna de fuego? Los iluminaba. Y número 2, les daba calor. Entonces, hermanos, el Señor se preocupó de que nada les faltara durante esos 40 años, hermanos. Hermanos, ¿el Señor se ha preocupado en nuestros días de que nada nos haga falta, hermanos? Dios ha suplido todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? No todo lo que queremos ni lo que deseamos, porque Dios prometió suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos ni nuestros caprichos, sino nuestras necesidades. Alguien dijo en alguna ocasión, lo que tengo hoy es porque lo necesito, porque Dios sabe que lo necesito hoy, y lo que no tengo hoy es porque Dios sabe que no lo necesito hoy. Probablemente lo necesitaré mañana. Entonces, hermanos, el Señor ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria y a veces mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que necesitamos. A veces Dios se pasa de buena onda con nosotros, de buena gente, y nos da más de lo que necesitamos, hermanos. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así es Dios, hermanos. Dios es bondadoso, omnibenevolente. Y Dios nos da muchísimo más de lo que nosotros necesitamos. ¿Es verdad eso o no, hermanos? ¿Verdad que Dios nos ha bendecido bastante, hermanos? Más de lo que necesitamos, hermana Peñón. Dios es bueno, hermanos. Bendito sea su nombre. La nube y todos pasaron, ¿qué dice? El mar. ¿A qué mar se refiere, hermanos? Al mar. ¿Qué pasó con el Mar Rojo, hermanos? Se abrió el Mar Rojo y el pueblo hebreo pasó por tierra seca, ¿verdad? Usa la nube y el mar porque nos está tratando, hermanos, de enseñar dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo las constituyó antes de morir y ascender al cielo. La nube, el mar. Versículo 2, ¿está ahí conmigo? Y todos, ¿qué dice? Todos, y todos en Moisés, ¿qué dice? Fueron bautizados en la nube y en el mar. Esta palabra, bautizar, se puede traducir mucho mejor como identificar. Podemos traducirlo mucho mejor
Y todos en Moisés fueron identificados en la nube y en el mar, porque el bautismo, lo que hace el bautismo es que nos identifica con Cristo, nos introduce al cuerpo místico de Cristo, y entonces ahora todos pertenecemos y somos miembros de un solo cuerpo. No son dos cuerpos, no son tres cuerpos, es un cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor instituyó dos ordenanzas: el bautismo en agua y la Santa Cena, o la Cena del Señor. Y son dos ordenanzas que un cristiano debe de cumplir sí o sí. Estas no son opciones. Si me quiero bautizar, me bautizo. Si siento bautizar, me bautizo. Pero si no, no. Si quiero tomar la Santa Cena, lo tomo, pero si no, no. Son dos ordenanzas que constituyó nuestro Señor Jesucristo, y todo cristiano que ha nacido de nuevo, que pertenece al cuerpo místico de Cristo, debe de cumplir el bautismo en agua y la Santa Cena. La próxima semana vamos a hablar de la Santa Cena, de la importancia. Es sumamente importante que usted participe de la Santa Cena y que lo haga dignamente, hermanos, para no traer juicio sobre su vida. Y la próxima semana vamos a abundar más en cuanto a la Santa Cena. Entonces, ¿cuántas ordenanzas constituyó Dios, hermano Jesús? ¿Cuáles son esas dos? El bautismo y la Santa Cena. Otra vez, esto es de suma importancia que usted sepa esto. El Señor constituyó dos ordenanzas o sacramentos. ¿Cuáles son esos dos? El bautismo y la Santa Cena. Y todo individuo, todo cristiano debe participar en el bautismo y en la Santa Cena. En la Santa Cena, tomar la Santa Cena dignamente para no traer juicio sobre su vida. Eso lo vamos a ver la próxima semana, hermanos. Por eso se anuncia con anticipación para que usted se prepare, hermanos. Por eso el pastor lo anuncia con anticipación para que usted se prepare como el sacerdote se preparaba para entrar al lugar santísimo. Así todos nosotros nos preparemos para tomar la Santa Cena dignamente, hermanos. Porque es algo de mucha delicadeza. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, miren, los está diciendo, no quiero que ignoren. En otras palabras, quiero que ustedes recuerden lo que le sucedió al pueblo en el Antiguo Testamento. El pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, hermanos, le sucedieron cosas buenas, pero también cosas malas. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, quiero que ustedes vean la historia del pueblo hebreo, que examinen todo y que retengan lo bueno y que desechen lo malo. Que sigan el ejemplo de las cosas buenas y que eviten las cosas malas. ¿Qué fue una de las cosas buenas que Dios mostró al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento? La columna de fuego, la columna de nube, abrir el mar rojo en dos. ¿Qué más eventos extraordinarios Dios hizo en el Antiguo Testamento, hermanos? El maná del cielo. ¿Mencionan más eventos extraordinarios, hermanos? El agua de la roca. Ajá, ¿qué más? Acontecimientos extraordinarios, milagros del Antiguo Testamento, hermanos. Los muros de Jericó. Los muros de Jericó. Ajá, de este lado, hermanos. Un evento extraordinario, un milagro extraordinario. Cuando estuvo el tiempo, hermanos, cuando detuvo la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Mi general, mencióname otro evento extraordinario del Antiguo Testamento. Sí, el sol se paró en Gabaón y la luna y el sol y la luna en Gabaón, correcto. Muy bien, hermanos. Fueron acontecimientos extraordinarios del Antiguo Testamento, positivos. Ahora, menciónenme eventos negativos del Antiguo Testamento, hermanos.
Exactamente, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando murmuraron María, sus hermanos. Ajá, otro acontecimiento negativo, hermanos. Y golpeó la roca, desobedeciendo la voz de Dios, hermanos. A ver, hermano, no tan rápido. Otro evento extraordinario negativo, hermanos. Ajá, sí, piensen, hermanos. Dios nos dio la capacidad de hacerlo. Bien, entonces, hermanos, el apóstol Pablo enumera 5 acontecimientos positivos y después enumera 5 acontecimientos negativos y los usa como ejemplo para los corintios, hermanos. ¿Está ahí conmigo? La primera es la nube. El segundo, el mar. El tercero, bautizados en la nube. El cuarto, comieron de alimento espiritual. Y el 5, bebieron de la bebida espiritual. 5 acontecimientos positivos, extraordinarios del Antiguo Testamento. Y todos, versículo 2 otra vez, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube en el mar. Versículo 3, ¿está ahí conmigo? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿A qué alimento espiritual se refiere, hermanos? Al maná del cielo. Dios se comprometió a que nada le faltara. Y todos los días Dios les daba alimento fresco para que ellos pudieran alimentarse. El maná del cielo, todos los días. Y todos los días, cuando caía el rocío muy por la mañana, ellos no tenían que ir a preocuparse de qué van a comer mañana, sino que Dios les daba el alimento, hermanos. Y así como Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros, hermanos? El alimento espiritual hace referencia a el maná del cielo. Versículo 4, ¿está ahí conmigo? Y todos bebieron la misma bebida, ¿qué dice? Espiritual. ¿A qué bebida espiritual se refiere? Al agua de la roca, hermanos. Este fue otro evento extraordinario, que Moisés le habla a la roca e inmediatamente sale agua, hermanos, de la roca. Son acontecimientos que sucedieron en el Antiguo Testamento, hermanos, que no volverán a pasar. ¿Por qué? Porque fueron necesarios para la ocasión. Dios lo puede hacer, porque Dios es todopoderoso. Pero fueron eventos extraordinarios que eran necesarios, esos eventos, para aquellas ocasiones, hermanos. La resurrección de Cristo fue un evento extraordinario que era necesario para aquella ocasión, hermanos. Ahora Dios sigue haciendo milagros en la actualidad del día de hoy. ¿Y saben cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas? Darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ha sido el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora estamos vivos y vivimos para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Si vivimos, para Él vivimos. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dios nos dio vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacimos de nuevo, renacimos para una esperanza viva, incorruptible, inmarcesible, que no se marchita y no perece, hermanos. Entonces, hermanos, estamos viendo la nube, el mar, fueron introducidos, comieron del maná espiritual y del alimento espiritual y bebieron de la bebida espiritual, porque bebían, ¿qué dice? De la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era la roca? Cristo era la roca, hermanos. Todos los eventos del Antiguo Testamento, hermanos, apuntaban a la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento, hermanos. Todos los santos del Antiguo Testamento, dice el escritor de los Hebreos, miraron hacia el futuro, hacia la cruz. Y todos
que estamos hoy vivos, miramos hacia atrás, hacia la cruz. Los santos del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, hacia enfrente. Y nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz de Cristo. Pero todo apunta hacia la cruz de Cristo, hermanos. A Cristo y a este crucificado. Es el parteaguas. La muerte y la resurrección de Cristo dividió la historia en dos. Antes y después de Cristo, hermano. Fue tan impactante la muerte y el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, que durante el año se toman una semana entera para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Que acaba de pasar la Semana Santa, ¿verdad? Ningún líder religioso que ha existido a lo largo de la historia se recuerda su muerte. Jesucristo, una semana entera, llamada la Semana Santa o la Semana Mayor. Hasta los ateos toman vacaciones en Semana Santa. Y también se recuerda universalmente su nacimiento el 25 de diciembre. Ningún líder religioso se celebra, se conmemora su nacimiento. Ni Mahoma, ni Buda, ni Zoroastro, ni Hare Krishna, ni Mahatma Gandhi, ni Juan Pablo II, ni ninguno de los líderes religiosos que fundaron religiones. No se acuerdan, ni se celebra su nacimiento, ni su muerte. Solo la persona de Jesucristo. Porque la persona de Jesucristo, hermanos, es extraordinaria, es única, es sin igual, es incomparable. Él es Dios tomando forma humana. Y Cristo vino a este mundo para hacer que los muertos vivan. Él no vino a hacer que las personas malas sean buenas. Él vino a hacer que las personas muertas vivan a través de su muerte y de su resurrección, hermanos. Así el impacto de Cristo en nuestras vidas. Versículo 5, ¿está ahí conmigo? Pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué dice? Postrados en el desierto. Toda la primera generación que salió de Egipto, la primera generación que salió, una gran multitud salió de Egipto, todos ellos murieron en el desierto, con excepción de 2 personas. ¿Quiénes son esas 2 personas? ¿Por qué murieron en el desierto, hermanos? Por su desobediencia, incluyendo Moisés, hermanos. Eso es algo que yo me pregunto. Los caminos de Dios son misteriosos, hermanos. Y el Señor tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y Él se complace de quien Él desea complacerse, hermanos. Porque Él es soberano. ¿Quién entenderá la mente de Dios? ¿O quién le aconsejará a la mente infinita de Dios? Alabado sea su nombre. Yo doy gloria a Dios por eso, hermanos. Bendito sea su nombre. Es extraordinario nuestro Dios. Y Él le plació que nosotros estuviéramos aquí. Y Él le plació que nosotros fuéramos sus hijos. Él pudo haber escogido a otro grupo de personas. Pero le plació escogernos a nosotros. Y nosotros lo recibimos. Le recibimos en nuestro corazón, hermanos. Y ahora nos sentimos orgullosos de ser su hijo y que Él sea nuestro Padre. Son cosas que Él lo hace por su soberanía, hermano, y por su amor inagotable. Tanto nos ha amado Dios que dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y ese amor fue desde el principio, hermanos. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios, hermanos, excede a todo conocimiento. Que podamos comprender cuál sea la altura, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento.
Y ahora nosotros le amamos a Él porque Él voluntariamente nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros, dando a su Hijo Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Así nos amó Dios. De esa manera nos amó Dios. Un amor sacrificial, un amor desinteresado, un amor que todo lo sufre, que todo lo soporta por amor a nosotros. El amor de Dios es incomparable, hermanos. Solo cuando Él nos mostró su amor, nos mostró su gracia, nos mostró su misericordia, nosotros le dijimos sí y amén a Él. Y Él nos recibió con los brazos abiertos. Ahora pertenecemos a su redil, a su vid, la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos, hermanos. El extraordinario amor de Dios para con nosotros. Versículo 5, ¿está ahí conmigo? Pero de los que más de ellos se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esta gran multitud que salió de Egipto, hermanos, Dios les mostró su benevolencia como a ningún otro pueblo. El pueblo hebreo ha visto tan cerca a Dios como ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra ha visto a Dios. Dios lo escogió como su pueblo, como la niña de sus ojos. Dios le dio sus leyes, sus mandamientos, sus ritos, sus fiestas, sus orden de culto, su tabernáculo, su templo. Dios se pasó de buena gente con el pueblo hebreo. Dios peleó por ellos en Canaán. Y Dios derrotó a todas las tribus que habitaban en Canaán y les dio la tierra para poseerla, hermanos. Pero a pesar de todos los milagros que Dios hizo con esa gran multitud que salió de Egipto, a pesar de eso, no le creyeron a Dios. Murmuraron contra Él, le dieron la espalda. Y por eso Dios determinó que ellos no entraran a la tierra prometida. Eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Hizo tanto Dios con el pueblo hebreo. A veces Dios se pasa de buena gente, de buena onda con las personas, y Dios les da todo lo que una persona necesita y desea. Le da buena salud, una esposa, unos lindos hijos, un buen trabajo, buenas finanzas. Le dio la oportunidad de llegar a este país de las oportunidades. Dios se ha pasado de buena gente con muchas personas. Aún con la bondad que Dios ha mostrado a esas personas, son malagradecidas y no le buscan y no quieren nada con Dios. Versículo 6, ¿está ahí conmigo, hermano? Ahora vamos a ver las cosas negativas que sucedió en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo. ¿Está listo, hermano? Mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplo. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Mire, todas las cosas malas, las cosas negativas, los acontecimientos que hicieron caer a los hombres y las mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, todas están ahí, hermanos, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y para que cuando nos descuidemos y deslicemos, que no tengamos excusa de que no sabía, no me enteré, no me lo advirtieron. Todo lo del Antiguo Testamento está plasmada en la Biblia para que tengamos cuidado, hermanos, y para que Dios tenga misericordia de nosotros. Para eso, para ejemplo de los de Corinto
y para, para nuestro ejemplo en nuestros días. Así que no hay excusa para decir, Señor, no sabía, no me dijiste, no me enteré, estaba ignorante de las cosas. Dios dice, ahí están escritas y las escribí para su ejemplo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Está ahí conmigo? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no, ¿qué dice? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿A qué se refiere eso? ¿Está ahí con su Biblia, hermano? ¿Sí? Vayamos a Número capítulo 11, rápido, por favor. Números capítulo 11, vamos a ver qué codiciaron ellos, hermanos. ¿Está ahí conmigo, hermano? Versículo 5. ¿Están todos ahí? Nos acordamos del, ¿qué dice? Del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Versículo 6, ¿está ahí conmigo? Y ahora nuestra alma, ¿qué dice? Se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Imagínense, hermano, malagradecidos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía, le recogía y lo molía en molino y lo mojaba en mortero y lo cocía en la caldera y le hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. 10, ¿está ahí conmigo? Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová, ¿qué dice? Se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Escuchen, primero se está quejando el pueblo. Moisés mira al pueblo su queja y él mismo, entonces él también se está quejando contra Dios. Escuche lo que dice Moisés. ¿De dónde concebiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carnes que comamos? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía? Escuche versículo 15. Y si así lo hacen conmigo, yo te ruego, ¿qué dice? Que me des muerte. Y si he hallado gracia en tus ojos y que yo vea el mal. ¿Sabían ustedes que 5 hombres de Dios en la Biblia quisieron morirse algún día por su crisis existencial? Depresión, desánimo, ansiedad. Job, quítame la vida. Elías, después de su gran victoria. Jeremías quiso morirse. Jonás. Y ahora Moisés. Job, Elías, Jeremías, Jonás y Moisés quisieron morirse por los problemas que tenían, hermanos. Porque dice el escritor de Hebreos que eran hombres con nuestras mismas pasiones y nuestras mismas debilidades. Pero al final ellos le creyeron a Dios, hermanos, y salieron victoriosos. Así que si usted se desanima, si a veces quiere tirar la toalla, si a veces quiere volver atrás, pues no es nada de este mundo. Eso es hasta cierto punto es normal y lógico. Que ya no tenga ganas de venir a la iglesia, que ya no tenga ganas de orar, que ya no tenga de la Biblia. Somos seres humanos con debilidades y compasiones. Pero estos 5 hombres de Dios no se quedaron en su soledad, no se quedaron en su depresión, en su crisis existencial. Ellos sacaron fuerzas de su debilidad, dice el escritor de los Hebreos.
y le creyeron a Dios. Y por cuanto sacaron fuerzas de la debilidad, apagaron fuegos impetuosos, conquistaron pueblos, taparon boca de leones. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios, hermanos. ¿Le creemos a Dios en esta noche, hermanos? Que Él puede hacer cosas significantes en nuestras vidas, hermanos. Y que Él nos puede sacar de nuestra depresión, de nuestra soledad, de nuestra agonía, de nuestros problemas, de nuestra enfermedad. ¿Le creemos a Dios, hermanos? Él puede hacer muchas cosas extraordinarias con nuestras vidas, hermanos. A pesar de nuestra condición, a pesar de la condición en la cual nos encontramos, aún Dios puede sacar, hermano. Él puede hacer de las cosas que no son, traerlos a la existencia. Porque su poder, hermanos, es infinito. Tenemos un Dios extraordinario, extremadamente extraordinario, que se compadece de nuestras necesidades. Entonces, este pueblo, hermanos, malagradecido, les está reclamando al Señor. ¿Por qué todos los días maná? ¿Por qué todos los días frijoles? Ya queremos carne, una tan pequeña, un caldo de pollo. Se quejaron y eso trajo la ira de Dios. Cuando nosotros no nos conformamos con lo que Dios nos da y pedimos más, hermanos, nosotros nunca nos saciamos, nunca estamos conformes con lo que tenemos, siempre queremos y pedimos más. Porque no estamos conformes, hermanos, con lo que Dios nos da. A veces, y en algunos cristianos somos malagradecidos con lo mucho que nos ha dado Dios y queremos más. ¿Está ahí conmigo, hermanos? Cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis, ¿qué dice? Idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, ¿qué dice? Éxodo 12, vayamos rápido a Éxodo 12. ¿A qué se refiere esa idolatría, hermanos? ¿Ya está ahí conmigo, hermano? Éxodo 12. Son rápidos como mis estudiantes. ¿Celso puede leer, Celso? Ahora, número 1, murmuraron, ¿verdad? Y se quejaron contra Dios. Número 2, cometieron idolatría. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Qué les dije? ¿Éxodo qué? Éxodo 12. ¿Está ahí conmigo, hermano? Les dije 32, no me escucharon bien. Éxodo 32. Versículo 1, ¿está ahí conmigo, hermano? Viendo el pueblo que Moisés, ¿qué dice? Tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos, ¿qué dice? Dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y después Aarón, sintiendo la influencia, hermanos, del pueblo, era el segundo líder después de Moisés. Y trayendo las influencias del pueblo, hermanos, fue tanta la presión del pueblo que atendió a su voz. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos, ¿qué dice? ¿Qué hizo de ellos? Un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son, ¿qué dice? Tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Está escuchando lo que está escrito, hermano? ¿Qué están diciendo el pueblo? Estos son tus dioses que te sacaron. ¿Es verdad esa declaración? ¿Tenía razón Dios en molestarse con ellos?
¿Quién los sacó de Egipto? ¿Estos dioses o Jehová? Por eso he dicho en otras ocasiones que el pueblo hebreo le dio mucho dolor de cabeza a Dios en el Antiguo Testamento. Pero nosotros también le hemos dado mucho dolor de cabeza a Dios. 2 pueblos, una misma historia. El pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento. Somos difíciles de tratar nosotros, hermanos. Somos difíciles de tratar. Si Dios solamente fuera justo, ¿qué sería de nosotros? Pero antes de mostrar su justicia, muestra primero su misericordia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y al día siguiente, versículo 6, madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces, versículo 7, ¿está conmigo? Amén. Dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué dice? Corrompido. Se ha corrompido. ¿Por qué se corrompió? Por su idolatría. Imagínense. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y ¿qué dice? Han adorado. Recuerden que eso, la adoración a otros dioses, eso hace enfurecer a Dios. Porque al único que merece adoración, ¿quién es? Jehová, Dios de los ejércitos, el poderoso batalla, el único Dios, el verdadero Dios. Y todos los otros dioses, hermanos, son el producto de la imaginación en la mente de los seres humanos, pero solamente existe un Dios. Y Él demanda adoración y postración delante de su presencia, hermanos. Adoración y que nos postremos delante de su presencia. Aquí en la iglesia, en nuestra casa, en todo lugar donde nosotros podamos postrarnos y adorarnos, porque es digno de que nosotros le adoremos y que magnifiquemos su nombre, porque es el único Dios, el verdadero Dios, el soberano Dios. Y fuera de Él no hay otros dioses, y Él no comparte su gloria con nadie. ¿Sí entendemos, hermano? ¿Lo entendemos? Versículo 8, ¿está ahí conmigo? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos cayeron? 23,000. Números 25, por favor, rápido. Número 25. Vamos a ver a qué se refiere esa fornicación del pueblo hebreo. ¿Qué les dije? ¿Capítulo qué? ¿Están seguros? Escuchen las instrucciones que le da el Señor. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar ¿con quiénes? Con las hijas de Moab. Versículo 2. Las cuales invitaban, ¿qué dice? Al pueblo a los sacrificios de ¿quiénes? De sus dioses. ¿Y qué hizo el pueblo? Comió y se inclinó a sus... Miren, cuando estaban a punto de entrar a Canaán, a la tierra prometida, Dios le dice, cuando entren allá, hermanos, cuando entren allá, no se junten con las mujeres de los otros pueblos, ni contraigan matrimonios con ellos, ni adoren a sus dioses. Eso fue lo primero que le dijo. Entra el pueblo a Canaán y lo primero que Dios le dijo que no hicieran es lo que hicieron. Se juntaron con cananeas, con filisteas y todas esas feas. Y después esas mujeres lo llevaron a adorar y a idolatrar a los dioses paganos. ¿Tenía razón Dios de molestarse con el pueblo hebreo, hermanos? Porque somos duros de corazón, hermanos. Creo que nada más los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros no tanto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Somos iguales a ellos, hermanos?
¿O eso solamente pasaba en el Antiguo Testamento? No hagan esto, lo primero que Dios les dice que no hagan es lo que hacen. Y se meten, los hijos de los hebreos se meten con las mujeres paganas y los hombres paganos con las mujeres de los hebreos y hacen un intercambio y se mezclan. Y es por eso que de ahí nacen los samaritanos. Los samaritanos es una mezcla de hebreos con otros pueblos. Por eso los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque los judíos decían, no, ustedes ya no son completamente judíos ni pueblo de Dios, porque ustedes se metieron con otros pueblos y ya no los querían. Entonces los samaritanos tuvieron que hacer su propio templo en el monte Gerizim y tenían que adorar porque eran rechazados por los judíos. Entonces cuando Dios le dice, no te cases con una persona que no es cristiana, y la muchacha cristiana lo primero que hace es casarse. Y dice, oh, no, pastor, pero lo voy a convertir. Y dice un predicador, y al final terminan los dos bailando reggaetón. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no te unas con yugo desigual? ¿Creemos eso, hermano, o no? Pero a veces no creemos como lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, se quejaron, fornicaron e idolatraron. Versículo 8, ¿está ahí conmigo? Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos, ¿qué dice? Le tentaron y perecieron por las serpientes. Bueno, esa historia ya es muy conocida, ¿verdad? Así que no nos vamos a ir para allá porque el tiempo avanza, pero tentaron al Señor y que el Señor se enfureció y que les mandó serpientes. Y después la gente estaba muriendo, y después la gente estaba viendo que Dios los estaba castigando, y después clamaron a Moisés, Moisés comió a Dios, y Dios los libertó. Eso es un ciclo que se da en el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Dios los saca de Egipto, los lleva a una tierra que fluye leche y miel, Dios les da una nación, le da todo lo que necesitan. Pasa el tiempo, se olvidan de Dios, se vuelven a otros dioses, caen en idolatría, caen en pecado. Ya cuando están en esa condición tan deplorable, entonces ya están llorando, están clamando a Dios. Dios, como es movido a misericordia, va a rescatarlos otra vez, los limpia, los perdona, los regenera, los trae nuevamente a sus caminos, otra vez les da una buena salud espiritual, hermanos, y ya el pueblo está bien tranquilo otra vez. Pasan otro tiempo, se olvidan otra vez de Dios, vuelven a los Baales, vuelven en la idolatría. El Señor se molesta y los castiga y caen otra vez hasta lo más profundo. Eso es un ciclo que se da con el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, hermanos. Y esas historias están en la Biblia para que nosotros no cometamos los mismos errores. Para que veamos, hermanos, y estemos alertas. Versículo 10, ¿está ahí conmigo? Ni murmuréis como algunos de ellos, ¿qué dice? Murmuraron y perecieron por el destructor. Número 16, rápido, hermanos. Vamos a ver lo que hicieron. Número 16. Versículo 41. Número 16, 41 al 49. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Muy bien. Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor
Hasta ahí, hermanos. ¿Cuántos murieron en aquella ocasión? 14. ¿Por qué murieron? Porque murmuraron ¿contra quién? Contra Dios, contra Aarón y contra Moisés. Hermano, cuando es muy peligroso que usted hable, murmure o chisme en contra de un siervo de Dios. Eso es muy peligroso cuando usted hace un comentario negativo de juicio o señalamiento hacia un siervo de Dios. Porque Dios pelea por ellos, hermanos. Segunda de Reyes capítulo 2. Si no me cree, vayamos a Segunda de Reyes capítulo 2. Y vamos a ver qué le pasaron a estos muchachos que murmuraron en contra del profeta. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Sí se saben esa historia, hermanos? Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 23, ¿está ahí conmigo? Segunda de Reyes 2, 23, Esdrimas. Después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino, ¿de quién está hablando? Del profeta Eliseo. Salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban ¿de quién? De él, diciendo, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, ¿qué dice? Y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Por qué? Porque se burlaron del profeta, hermanos. Así que cuando usted hable de su líder, hable cosas bonitas. Tírele flores. Ore por él. Porque si usted habla cosas negativas, hermanos, el Señor está escuchando. Está escuchando, hermanos. ¿Por qué? Porque él o ella están ahí porque Dios los puso. Bueno, estoy hablando de los líderes que Dios los pone en ciertos lugares. Ahora, los que se ponen solos, pues ellos sabrán por qué. Pero a los líderes que Dios pone en ciertos lugares en la iglesia, es porque los puso Dios. Y si a alguien no le gusta, pues arréglesela con Dios. Ya cuando ese líder sea removido por Dios y se ponga a usted, que según su mentalidad puede ser mejor trabajo que él o que ella, pues entonces las cosas van a cambiar. Pero mientras él o ella estén ahí, y más si son puestos por Dios, hermanos, apoyarlos solamente. Apoyarlos hasta donde está permitido. Pero cuando el líder se corrompe, se desvía o apostata, entonces sí, vamos a ser los primeros en levantarnos para mirar su apostasía o su desviamiento en cuanto a la doctrina. ¿Sí me entiende? Entonces, mientras nuestro pastor predique la sana doctrina y no se desvía, todos apoyándonos. Pero en el momento que él empiece a desviarse de la sana doctrina, yo sería el primero en levantarme y señalar su error por amor a Dios, por amor a la congregación, por amor a su persona y al pastorado, cuando una persona se está desviando de la sana doctrina, hermanos. Pero mientras tanto, apoyémoslo porque él es quien Dios lo puso ahí. Y el tiempo que él esté ahí, en nuestras oraciones. Amén, hermanos. Y así a cada de los líderes en diferentes departamentos que tenemos aquí en la congregación, nuestro deber es apoyarlos, a menos de que ellos se desvíen y se salgan del reglamento o de la regla de fe y de conducta, que es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Siguiente versículo, ¿está ahí conmigo? Y estas cosas les acontecieron, ¿qué dice? Como ejemplo, otra vez, versículo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas, ¿qué dice? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, hermanos. Para eso están las historias de la Biblia. Para que nosotros nos andemos con cuidado, hermanos, y para que no tengamos ninguna excusa que, Señor, no sabía, no me dijeron, no escuché, no leí tu palabra. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios, todos.
Por lo tanto, no habrá excusa, hermanos. Hasta en su teléfono tiene la palabra de Dios. Entonces, Dios es más sabio y más inteligente que todos nosotros. Así que, el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El pueblo hebreo, hermanos, estaba tan seguro, tan confiado en Dios, por todo lo que Dios les había dado en el Antiguo Testamento. Y ellos decían, pues ya tenemos el cielo ganado. De hecho, los fariseos, algunos de los fariseos religiosos en el tiempo de Jesús, ellos decían, por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, o por ser nuestro padre Abraham, ya tenemos el cielo ganado. Es lo que decían los fariseos. Este pueblo hebreo estaban tan confiados en que fueron el pueblo elegido de Dios, en que Dios les dio sus leyes, sus mandamientos, sus fiestas, el tabernáculo, la columna de nube, la columna de fuego y grandes milagros que hizo en el Antiguo Testamento. Ellos ya se confiaron demasiado por lo que Dios había hecho en ellos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Ninguno de ellos entró a la tierra prometida, solamente 2. Entonces nosotros a veces estamos bien confiados de que ya somos hijos de Dios, ya Dios nos perdonó, ya nos lavó con su sangre, ya nos perdonó, ahora ya tenemos el cielo seguro. De hecho, un sector del calvinismo piensa la famosa frase salvo, siempre salvo. No todo el calvinismo, solo un sector del hipercalvinismo creen que ya somos salvos y ahora pase lo que pase, ya nos portémonos, comamos, bebamos, que mañana moriremos y iremos al cielo. Pero se olvidan que otra parte de la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y ¿qué? Y temblor. ¿Y cómo descuidaremos una salvación tan grande? Por eso es importante, hermano, atender todo el consejo de Dios. Y no solamente guiarnos por ciertos pasajes de la Biblia o los que encajan con nuestra doctrina. Entonces a veces nosotros estamos tan seguros, tan confiados en Dios de que ya nada nos va a pasar porque somos hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo, ustedes que están tan firmes, ustedes que están tan seguros, ustedes que están tan confiando en Dios, el que piense está firme, mire que no caiga. No se confíe tanto, no confíe tanto en sus fuerzas, en su capacidad, en sus habilidades. Porque el único que lo sostiene es el amor de Dios derramado en sus corazones, hermanos. Primera de Corintios capítulo 4. ¿Está ahí conmigo, hermano? Versículo 7. Porque, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿qué dice? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces el pueblo hebreo estaban tan confiados en Dios que ellos eran las ramas naturales, pero ¿qué hizo Dios? Las cortó e injertó a otras ramas. La iglesia, hermanos. Entonces Dios escoge al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, pero ¿cuál es la sorpresa? Que ya en el Nuevo Testamento Dios elige otro pueblo para hacer lo que el pueblo hebreo no hizo en el Antiguo Testamento, y es dar a conocer a Dios a las naciones. Y Dios tuvo que escoger a otro pueblo, hermanos, a la iglesia, para que la iglesia diera a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Así que si usted está en los caminos de Dios, y esto es para todos nosotros, si nosotros estamos en los caminos del Señor, y si el Señor nos ha permitido servirle, nos ha permitido amarle, y nos ha permitido seguirle, hermanos, cuidemos esa salvación con temor y temor,
con mucho temor y mucho temblor. Porque si nosotros le fallamos y no nos arrepentimos, Dios no tendrá por inocente al culpable. Y Dios nos quitará para poner a otros en nuestro lugar. Así que nuestro servicio, nuestra posición en la iglesia, no está para nada asegurada, hermanos. Cuidemos con temor y temblor todo lo que Dios nos ha dado. Todas las cosas lindas, hermanos, que Dios ha manifestado. El Señor nos ha dado demasiado, hermanos. Nos ha dado una hermosa iglesia. Nos ha dado un lindo ministerio. Nos ha permitido servirle aquí en su casa, hermanos. Nos ha dado la oportunidad de poder adorarle juntos en comunidad, como hijos adoptivos que somos de Dios. Entonces el Señor nos ha dado demasiado, hermanos, como para descuidar todo lo que Dios nos ha dado. Entonces que el Señor se apiade de nosotros, que Él tenga misericordia de nosotros y que Él preserve nuestra vida hasta la venida de Jesucristo, hermanos. Que Él sea manifiesto, que su poder sea manifiesto en cada uno de nosotros. Nosotros hagamos nuestra parte, busquémosle de todo corazón, invoquemos su nombre. Si caemos, levantémonos, vayamos inmediatamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Pongámonos a cuentas con Dios. Cada ocasión que nosotros caemos, que le fallamos a Dios, pongámonos a cuenta con Dios. Ahí está la cruz de Cristo. Está el trono de la gracia para ponernos a cuenta con el Señor, hermano. Y sigamos hacia adelante caminando esta carrera de la fe. Dice el apóstol Pablo, olvidándome a lo que quedó atrás y prosigo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Padre, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestras luchas, ayúdanos en nuestras tentaciones, bendito Dios. Padre, tú dejaste tus historias plasmadas en tu libro santo, Padre, para que nosotros tengamos cuidado, Padre, de cómo conducirnos por esta vida, Padre. Padre, tu palabra dice que tú no nos darás una tentación que no podamos soportar, Padre, y que con la tentación vendrá juntamente la salida, bendito Dios. Padre, que tu gracia nos inunde, poderoso Dios, que tu amor inagotable nos cubra, bendito Dios, del enemigo, Padre, del enemigo que quiere hacernos daño, Señor, del enemigo que quiere hacernos caer, del enemigo que quiere hacernos destruir, poderoso Dios, para ponernos en vergüenza, bendito Dios, pero tú eres más poderoso que él, poderoso Dios. Tú vas como gigante delante de nosotros, poderoso Dios, y tú peleas por nosotros, bendito Dios. Ayúdanos a confiar más en ti, ayúdanos a invocar tu nombre, Padre bendito. Ayúdanos a correr, señoras, hacia la cruz de Cristo, Señor, hacia el trono de la gracia, para hallar misericordia para el oportuno socorro, Señor. Y que viva tu nombre, poderoso Dios, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Terminamos, hermanos, la clase de esta noche.